Seminario Bíblico Mas el Justo Vivirá por la Fe. Expositor, Pastor Juan Kim. Fecha, 22 de abril de 2020. Número 3. ¿Cómo están todos? Hoy es última noche de este seminario bíblico. Estoy saludando a los hermanos de la iglesia de Bronx y también los que viven en Estados Unidos. Es un honor compartir la palabra de Dios con ustedes. Durante 3 días estoy tocando el tema de fiesta solemne de Jehová. Por eso el día hoy nosotros podemos repasar de lo que había pasado durante 2 días. Entonces estoy preparando video. De primero vamos a ver video de Pascua, por favor. Las fiestas solemnes de Jehová. La Pascua. El día 14 en el mes primero. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes. Pascua es de Jehová. Levítico capítulo 23, versículos 4 al 5. Gracias. Dios estaba hablando para conmemorar del día de Pascua, porque aunque el día de la Pascua fue establecido en la época de Moisés, pero nuestro Señor Jesucristo iba a morir el mismo día, 14 de enero. Nuestro Señor Jesucristo fue cargado todos nuestros pecados y también fue crucificado, derramando toda la sangre. Por su sangre nosotros podíamos recibir la salvación. Y también nosotros podemos ver otro video de panes sin levadura. Es que nuestro Señor Jesucristo había dicho: yo soy pan que vino del cielo. Entonces nosotros podemos comer este pan, se llama la palabra de Dios. Por eso más el justo vivirá por la fe. Pero para tener la fe sí o sí tiene que tener la palabra del Señor. Y también los pueblos de Israel, es última cena para partir de Egipto, donde Dios les guiaba a la tierra de Canaán. Entonces vamos a ver el video de fiesta solemne de panes sin levadura que inicia desde 15 de enero. Las fiestas solemnes de Jehová. Los panes sin levadura. El día 15 en el mes primero. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El 7º día será santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Levítico capítulo 23, versículos 6 al 8. Sí, gracias. Y luego nosotros podemos ver el video que está explicando sobre fiesta solemne de primicias. Es que nuestro Señor Jesucristo, después de morir, iba a resucitar pasando de 3 días. En aquel entonces iba a terminar toda la maldad y también todos nuestros pecados para justificarnos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. En este momento vamos a ver la resurrección de nuestro Señor Jesucristo a través de este video, primicias. Las fiestas solemnes de Jehová. Las primicias. El día 16 en el mes primero. Y habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles:
cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año, sin defecto, en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, y su libación será de vino, la 1/4 parte de un hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades, en donde quiera que habitéis. Levítico capítulo 23, versículos 9 al 14. Sí, gracias. Nuestro Señor Jesucristo, después de haber resucitado, apareció ante los discípulos de Jesucristo. Y también Primera de Corintios capítulo 15 dice que una vez apareció ante 500 hermanos. Es decir, que hay muchos testigos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. También por la resurrección de Jesucristo, muchos discípulos de Jesucristo estaban teniendo mucha fuerza para vivir con el Evangelio. Entonces, nuestro Señor Jesucristo se quedaba durante 40 días después de haber resucitado, hasta que sea arrebatado al cielo, se quedaba 40 días. Y luego, pasando más o menos 10 días, Dios nos envió el Espíritu Santo del Señor. Se llama el día de Pentecostés. Por eso Dios había establecido fiesta solemne de las semanas, porque desde que ellos habían hecho de la ofrenda mecida por gavilla de cebada, y luego pasando como 7 semanas, es decir, que como en total 49 días, al siguiente día 50, en aquel entonces otra vez ellos tenían que conmemorar de esta fiesta. Se llama fiesta solemne de las semanas. Nosotros hemos preparado el video, vamos a ver. Las fiestas solemnes de Jehová. Fiesta de las semanas, 50 días después de la ofrenda de las primicias. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis, 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2/10 de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de un año, sin defecto, un becerro de la vacada y 2 carneros serán holocausto a Jehová, con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación, y 2 corderos de un año en sacrificio de ofrenda de paz. Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Jehová, con el pan de las primicias y los 2 corderos. Serán cosa sagrada a Jehová para el sacerdote. Levítico capítulo 23, versículos 15 al 20. Gracias. Nosotros hemos aprendido hasta ayer fiesta solemne de las semanas. Eso decir que Jesucristo quería enviar a nosotros el Consolador. El Consolador es que nos apoya, nos ayuda, nos acompaña. El Espíritu Santo del Señor nos da fuerza espiritual
para que nosotros vivamos por la fe. Por eso nuestro Señor Jesucristo ya había enviado el Espíritu Santo del Señor a todos los que recibieron la salvación, y también desde aquel tiempo todos los discípulos de Jesucristo con mucha fuerza empezó a predicar el Evangelio. Entonces el día de hoy nosotros podremos aprender la palabra de Dios, Levítico capítulo 23, el versículo 23. Vamos a ver. Y habló Jehová a Moisés, diciendo: habla a los hijos de Israel, y diles: en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Entonces, esta fiesta solemne de trompetas tiene significado, porque en esa época, como la época de Moisés, no funcionaba de radio ni frecuencia, también no tenía celular ni internet. Pero ellos vivían mucha gente, solamente 20 de arriba, entre los hombres 600,000 personas. Pero no solamente vivían los varones, sino también mujeres, niños, abuelos, abuelas. Por eso los teólogos están calculando más o menos como 2 millones de habitantes estaban viviendo en el desierto. Por causa de eso, para llamar a los líderes, príncipes, también para hacer convocación de reunión, se necesitaba tocar trompeta. Busquemos una palabra más para explicar esta cosa. Números capítulo 10. Números capítulo 10 está hablando así, el versículo 1. Jehová habló a Moisés diciendo: hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel. El versículo 5 así dice: y cuando tocaréis al arma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Entonces nosotros podemos imaginar que Dios mandó a Moisés para que hiciera trompetas de plata. Entonces nosotros podemos investigar sobre material que sale en la Biblia, como de oro. Oro es como gloria de Dios y majestad de Dios. También el material de plata es como la gracia del Señor. Y también el bronce se refiere como el juicio de Dios. Por eso Dios voluntariamente estaba hablando con Moisés para que hiciera trompetas de plata, es decir, que como todo lo que sale de sonido de la trompeta de Dios sobre la gracia. Por eso hay 2 tipos de sonido está saliendo, ¿no? Uno es un sonido de trompeta, como dice, pu, así va a llegar. Y otro es como tipo alarma, ¿no? Pu, 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 así dice. Eso es mi opinión. Pero hay 2 tipos de sonido que está llegando. Por eso todos los israelitas tenían que distinguir
está tocando trompeta. ¿Es uno o dos? Porque juntamente si puede tocar en aquel entonces y puede distinguir. Está llamando a todos. En aquel entonces ya todos los pueblos tienen que llegar frente de tabernáculo de reunión donde mora nuestro Dios. Pero solamente toca trompeta de plata y solamente una trompeta en aquel entonces, solamente entre los príncipes y los jefes podían llegar ante presencia de Dios para conversar con Moisés. Pero para marchar, campamento de Israel, porque todos acampaban como campamento de ejércitos, ellos todo estaban preparando, porque cada momento cuando se aparta de columna de nube o fuego, que se aparta marchando así, en aquel entonces los sacerdotes tienen que tocar trompeta como tipo alarma. Pu, 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 pu. En aquel entonces ya, aunque será como en la madrugada, en la noche, no importa, todo tiene que arreglar su tienda y tiene que partir de su lugar. Es decir, que durante 40 años Dios estaba dando ejercicio para que practiquen de la vida de creencia. Es decir, que la vida de Israel que estaban viviendo en Egipto, ellos vivían por su manera, por su plan, por su deseo, por su voluntad. Aunque eran como esclavos de rey Faraón, siempre cada día estaba sacrificando, sudando, y también podía recibir algo de salario para sustentar sus vidas. Pero en la vida que estaba siguiendo la guía del Señor es totalmente diferente. Porque cada madrugada tiene que cosechar maná para sustentar su vida. Siendo como negligente que no quería cosechar en la madrugada, entonces desaparece. Al llegar el sol ya no hay más. Pues cada madrugada ya tiene que salir de su tienda y tiene que cosechar y tiene que comer alimentación. Es decir, que cada día nosotros también tenemos que escuchar la palabra de Dios, también escudriñando la palabra de Dios. Sin escuchar eso, entonces no puede alimentar nuestro espíritu. También alguno quiere quedarse en un lugar del desierto, entonces no puede quedarse constantemente. ¿Por qué? Cada momento Dios estaba moviendo de columna de nube y fuego. Por eso nosotros podemos leer la Biblia como dice, algunas veces se queda un año, pero algunas veces solamente se queda como un día. Columna de fuego llegando hasta como 10 de la noche, pero sí, imagínense, ¿no? Cuando llega en la noche, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ya vamos a poner tienda, ya, y vamos a armar juntamente todo junto, llevando como una hora, 2 horas, y luego descansando en la madrugada. Pero al dormir, de repente sale sonido de trompeta, como tipo alarma. Bu, 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 bu. ¿Qué pasa? Anoche nosotros hemos llegado. Nosotros por lo menos 12 días tenemos que descansar. Pero Dios, no importa lo que estaba teniendo ellos de sus deseos, sino que por la voluntad de Dios estaba dirigiendo. Significa que después de recibir la salvación, nosotros no podemos vivir por nuestro deseo ni nuestra voluntad. Alguna persona no quiere vivir según su manera, según su deseo, según su plan. Pero Dios a veces impide. ¿Por qué? La vida
del pecador que andaba por sí mismo, entonces no tenía nada que ver con Dios. Pero después de ser rescatado al Señor, ya está siendo como instrumento del Señor. Significa que Jesucristo compró con gran precio por su sangre a nosotros. Por eso nosotros no somos de nosotros. Significa que nuestra vida no de nosotros, sino que fue comprada por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros llamamos Jesucristo es Señor. Significa que Señor es mi amo, es mi dueño. Por eso si uno que practica esta vida será muy bendito, porque anteriormente como vivía según su decisión, según su manera, pero ¿qué es lo que podía lograr en su vida? La mayoría de los salvos habían fracasado, porque si no hubiera fracasado, entonces no iba a escuchar fácilmente el evangelio, como lo que está apareciendo una mujer samaritana que encontró a nuestro Señor Jesucristo en su ciudad Sicar. En aquel entonces ella estaba teniendo como 6 maridos. Mientras tanto que conversaba con Jesucristo, estaba diciendo a Jesucristo, traiga a su marido. Ella estaba diciendo, Señor, yo no tengo marido. Si Jesucristo no hubiera sabido exactamente su vida antigua, entonces iba a ser engañado de ella, ¿no? Porque no tengo marido, ¿qué puede decir más? Pero Jesucristo, como decía, tiene razón. Había 5 maridos. Pero ahora lo que está teniendo otro marido no considera como su marido. Por eso tiene razón. Ella se asustó. Y luego ella estaba hablando. Me parece que usted es como profeta. Nosotros, dice que nuestro antepasado tenemos que adorar al Señor en este monte. Pero los judíos dicen que tienen que adorar al Señor en Jerusalén. Entonces, ¿cuál es la verdad? Jesucristo dice que no de acá ni de allá, sino que viene el tiempo para adorar al Señor con la verdad, con el Espíritu. Entonces, uno que recibe el perdón de los pecados, Dios nos da el Espíritu Santo del Señor como regalo. Número 1, sí o sí tiene que ser perdonado de sus pecados. Y luego puede recibir regalo por medio del Espíritu Santo del Señor. Es consolador que acompaña hasta morir nosotros. Por eso nuestro Señor Jesucristo vive en nosotros a través del Espíritu Santo del Señor. También nosotros podemos buscar esta palabra. Busquemos Primera de Tesalonicenses capítulo 4, el versículo 16. Voy a leer. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Esta palabra fue escrito por medio del apóstol Pablo. Él estaba diciendo que un día nuestro Señor Jesucristo viene por segunda vez al mundo. En aquel entonces, por medio de mandato de nuestro Señor y también con la voz de arcángel, creo que el arcángel es como jefe de los ángeles, toca trompeta de Dios.
Creo que también esta trompeta sería como trompeta de plata. ¿Qué tipo de sonido va a llegar? No va a marchar, sino que va a convocar a los justos, santos, perfectos, para ser arrebatados. Creo que va a tocar así, ¿no? Con dos trompetas de plata de Dios. Significa que al llegar el tiempo de venida de nuestro Señor Jesucristo por segunda vez, ya va a terminar el tiempo del mundo. Significa que después de ser arrebatado entre los justos, va a permanecer como 7 años de tribulación. Y luego pasando tribulaciones de 7 años, y luego Jesucristo va a venir para juzgar a todos los hombres del mundo, que sale en San Mateo capítulo 25. Va a dividir dos grupos. Un grupo como las ovejas se quedará a mano derecha de nuestro Señor Jesucristo. Ellos podrán tener la vida eterna para vivir con nuestro Señor Jesucristo eternamente. Pero Jesucristo había dicho, ¿no? Va a decir a los que se quedan mano izquierda como tipo cabras. Significa que son pecadores, son malditos. Tienen que entrar en el infierno que había preparado para el ángel y sus ángeles. Significa que Dios preparó la cárcel espiritual, se llama el infierno, para meter Satanás y los diablos. Pero ¿por qué el ser humano está yendo al infierno? Porque los pecadores también recibieron el pecado a través de Adán. Porque Satanás le engañó a Adán y Eva para que desecharan la palabra de Dios y comieran el fruto de la ciencia del bien y del mal. El día de que comió el fruto de la ciencia del bien y del mal, Adán ya fue sentenciado a muerte. Según la palabra de Dios dice que ya nosotros fuimos sentenciados de la muerte. Por eso al nacer en este mundo no hay justo ni aun uno. Todos los pecadores. Por eso Jesucristo, como decía, tiene que renacer. Significa que tiene que ser perdonado de sus pecados, recibiendo la salvación, recibiendo el regalo de Dios por medio del Espíritu Santo del Señor. Por eso Dios estableció fiesta solemne de las trompetas para conmemorar del tiempo que viene. Un día, todavía no ha llegado este día de venida de nuestro Señor Jesucristo de segunda vez, pero ya prontamente viene. Ya nosotros hemos preparado de video para ver sobre video de fiesta solemne de trompetas. Veamos. Las fiestas solemnes de Jehová, las trompetas, el día primero en el mes séptimo. Y habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: En el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Levítico capítulo 23, versículos 23 al 25. Gracias. Ahora nosotros podemos tocar fiesta solemne de la expiación. Eso es lo más importante de esta noche, porque eso es el Evangelio. Porque cada año Dios estaba dando oportunidad de limpiar sus pecados a través de sumo sacerdote
como tipo Aarón, porque Aarón era primer sumo sacerdote que fue establecido por medio de Dios. Entonces nosotros podemos ver video que hemos preparado sobre expiación. Veamos, por favor. Las fiestas solemnes de Jehová, día de la expiación, el día 10 en el mes séptimo. También habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación, y afligiréis vuestras almas, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día, será cortada de su pueblo. Y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis. Estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Levítico capítulo 23, versículos 26 al 32. Gracias. Nosotros podemos abrir la palabra de Dios, Levítico capítulo 16, el versículo 6. Voy a leer. Y hará traer Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y echará suerte Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. El día 10 del mes séptimo, cada vez al año estaba preparando un becerro y también 2 cabríos. ¿Para qué es necesario preparar un becerro? Es decir, que sumo sacerdote Aarón estaba siendo como ser humano. Por eso él también cometía, tal vez tenía errores, iniquidades. Por eso para entrar en el lugar santísimo donde hay la arca de pacto de Jehová, él también tiene que ser purificado de sus pecados. Por eso de primero, y matando un becerro, quitando la sangre, y puede entrar en el lugar santísimo y rociando 7 veces la sangre lado de oriental. En aquel entonces, ¿con qué propósito estaba ingresando en el lugar santísimo? Para limpiar su pecado propio, para ser como perfecto del día 10 del mes séptimo, como que tenga derecho para limpiar el pecado de Israel. Pero comparando nuestro Señor Jesucristo, no es necesario limpiar su pecado propio, porque Jesucristo cuando nació en este mundo nunca había cometido. Jesucristo solamente quitó el pecado del mundo a través de un representante de nosotros, porque Jesucristo estaba hablando que Juan el Bautista era mayor que todos los hombres mundo que nacieron de mujer. San Mateo capítulo 11, el versículo 11 así dice. Por eso después de limpiar su pecado, sumo sacerdote Aarón, y saliendo allá, y luego tiene que echar suerte entre 2 cabríos. Por eso, ¿cuál es lo más pronto? Tiene que morir. Tiene que echar suerte y luego eligiendo uno y puede
degollar. Quitando la sangre, otra vez puede entrar en el lugar santísimo. Va a ser así. Ya el versículo 14, esto es lo que iba a purificar el pecado de sumo sacerdote Aarón. Con esta manera iba a limpiar el pecado de Israel. Ya veamos 14. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Eso es lo que estaba mencionado, que para limpiar su pecado propio. Y saliendo y matando un cabrío y quitando la sangre, otra vez puede entrar en el lugar santísimo para purificar de pecado de Israel. Ya veamos el versículo 15. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Ya, acá se llama vocabulario propiciatorio. Propiciatorio es la tapa del arca de pacto de Jehová. Entonces nosotros hemos preparado un video para imaginar sobre el propiciatorio. Entonces vamos a ver este video. Por favor, video. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro, que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella, y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás, pues, un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos, y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Gracias. Cuando nosotros podemos ver este video, sale el arca de pacto de Jehová. Hay una tapa que está formado imagen de 2 querubines. En el medio, en el centro, es el propiciatorio. Por eso Dios estaba estableciendo la fiesta solemne de la expiación, es decir que ya cada vez al año, a través del sumo sacerdote, tenía que ingresar en el lugar santísimo de tabernáculo de reunión terrenal. Y luego cuando rociará 7 veces con la sangre de cabrío que había muerto, en aquel entonces Dios iba a perdonar de sus pecados. Esa es una regla perfecta. Es decir que cuando sale el pecado, cuando interrumpe el mandamiento de Dios, cuando derrumba mandamiento de Dios, automáticamente va a tener pecado.
Pero ¿cómo puede ser perdonado? Cuando rocía con la sangre de cabrío sobre el propiciatorio. Por eso la sangre tiene gran poder para limpiar sus pecados. Veamos esta palabra, Levítico capítulo 17, el versículo 11. Voy a leer esta palabra como dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Es decir que Dios nos dio la sangre porque dentro de la sangre hay la vida. ¿Se recuerda esta palabra? La paga del pecado es la muerte. Significa que Dios ordena correctamente todas las cosas. ¿Cómo puede juzgar? ¿Cómo puede condenar? Sin tener la regla perfecta, entonces, ¿cómo puede juzgar a los pecadores? ¿Con qué regla puede echar al infierno? Por eso Dios estaba establecido 10 mandamientos. Eso es una regla perfecta. Si no alcanza a cumplir 10 mandamientos, todo tiene que ser juzgado por Dios. Por eso cada uno tiene que examinar de su corazón. ¿Se puede cumplir mandamiento de Dios o no? Pero mucha gente todavía está teniendo inseguridad de la respuesta. Porque si me falta algo de decisión, y también yo cuando tenga la decisión puedo esforzar a cumplir mandamiento de Dios. Alguien está teniendo la esperanza con su obra. Pero según la palabra de Dios dice que ningún ser humano será justificado delante de Dios. Así dice. Eso es la respuesta verdadera. Desde que Dios le entregó mandamiento de Dios antemano de Moisés, hasta que naciera nuestro Señor Jesucristo, ninguna persona había cumplido 10 mandamientos de Dios. Por eso, en la época de profeta Jeremías, Dios había avisado, anunciado que iba a cambiar pactos. Por primera vez Dios había dado pacto por medio de mandamiento de Dios. Si hubiera cumplido todos los mandamientos de Dios, entonces iba a recibir la salvación por su obra. También iba a obtener la vida eterna. Pero uno que no puede cumplir mandamiento de Dios, entonces sí o sí tiene que recibir castigo eterno. Es la verdad, ¿o no? Por eso Dios estaba estableciendo una regla perfecta. Cada uno si comete la gente, entonces ¿cómo tiene que hacer personalmente? Busquemos Levítico capítulo 4. El versículo 27, voy a leer. Si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación, y la degollará en el lugar del holocausto. Luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Y le quitará toda su grosura, de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él, y será
perdonado. Ya, por favor, repitan conmigo esta palabra, última palabra, como dice, así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado. ¿Todos repitieron? ¿Todos los que están escuchando? Ya, esta palabra muy importante, ¿no? Ya, ¿quién cometió? Un pueblo. Tal persona para recibir perdón de los pecados, ¿cómo tenía que hacer? Tenía que traer una cabra o una oveja. Y luego, ¿qué tiene que hacer? De primero tiene que ingresar en la puerta del tabernáculo de reunión hasta que llegue donde hay el altar de holocausto. Holocausto es decir que puede quemar el cuerpo. En aquel entonces, ante presencia de sacerdote, él tenía que poner su mano sobre la cabeza de este sacrificio. Se llama imposición. Poniendo la imposición de mano es muy importante. ¿Por qué? Por la imposición de mano puede trasladar su pecado y también su vida. Es decir que después de poner su mano, Dios considera que este sacrificio como si fuera este pecador. Por eso cuando degolla, es decir que como si fuera que está matando ¿quién? Al pecador. Por eso para Dios sí o sí tiene que cancelar con el precio. ¿Qué precio es? Dios nos entregó la sangre, porque dentro de la sangre hay la vida. Por eso para hacer expiación, Dios nos dio la sangre, dice. Significa que para recibir perdón de pecados, sí o sí tiene que hacer sacrificio. Sin la muerte no hay remisión. Porque la paga del pecado es la muerte. Sí o sí tiene que morir. Por eso el precio de pecado es la muerte. No hay otra opción. No de oración o algo, no. Sí o sí tiene que matar un sacrificio. Para matar sacrificio, sí o sí tiene que poner su mano sobre la cabeza de sacrificio. Ese es orden. Y luego, ¿quién tiene que limpiar? ¿El pecador tiene derecho para limpiar su pecado por sí mismo? No. Así dice. ¿Cómo? Así hará el sacerdote expiación por él. ¿Quién tiene que hacer la expiación? Sacerdote. Y luego será perdonado. Cuando sacerdote puede pintar con la sangre de oveja en el cuernos de altar de holocausto donde escribió su pecado, en aquel entonces Dios no pudo menos que perdonar. Porque al mirar ya está cancelado. Dios dice que yo he aceptado el precio de su pecado, perdono. Pero de esta manera no podía quitar el pecado futuro, sino que solamente hasta hoy nomás. Cuando mañana si comete otra vez, tiene que traer. Por eso Dios estableció la fiesta solemne de la expiación. Sobre esta expiación grande del año, hay una cosa más maravillosa. Busquemos Levítico capítulo 16, el versículo 20, así dice. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. Después de limpiar el pecado de Israel ante presencia de Dios, ¿en dónde? En el lugar santísimo sobre el propiciatorio. Ya Dios recibió el precio de pecado por la muerte de un cabrío vivo. Ya significa que Dios perdonó sus pecados. Pero hay problema, es que ¿cuántas personas vivían entre los hombres? 20 de arriba, 600,000 personas. Multiplicando hasta los niños y mujeres, entonces más o menos 2 millones de habitantes. No se veía todo de lo que estaba haciendo dentro de
tabernáculo de reunión, solo sumo sacerdote estaba rociando y limpiando. En aquel entonces no sabía claramente. Por eso Dios estaba preparando una cosa más. Saliendo del tabernáculo de reunión, sumo sacerdote Aarón tenía que poner su mano sobre la cabeza de un cabrío vivo. ¿Para quién? Para Azazel, dice. Es muy importante, ¿no? Porque los israelitas pensaban que Azazel es como ángel que caído del cielo, como símbolo de Satanás. Porque Satanás tiene derecho de la vida de los pecadores. Pero entregando la vida ante mano de Satanás ya no va a juzgar más. Para tener libertad entre todos los israelitas, por eso preparaba un cabrío vivo para Azazel. El versículo 21 como dice, y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Ya, vamos a ver esta palabra, ¿no? Todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. Repitan conmigo esta palabra, poniéndolos. ¿Qué es lo que pone? Por medio de mano de sumo sacerdote Aarón, confesando, de primero poniendo su mano sobre la cabeza de cabrío vivo, confesando todas las iniquidades de los hijos de Israel. Dice, no de él, sino que de todos los israelitas. De las iniquidades, a través de un representante, por su mano traslada todas las iniquidades de Israel que había cometido durante un año. Todas las iniquidades poniéndolo. Y luego todas las rebeliones, todos pecados. Por eso, por medio de esta manera que estaba estableciendo por nuestro Dios, ya saben, todos los israelitas saben que el día 10 del mes séptimo, Dios quitará todas las nuestras iniquidades, rebeliones, pecados. Ya cuando pone la mano de sumo sacerdote Aarón, como si fuera que yo había puesto mi mano sobre la cabeza de este cabrío vivo. Cuando deja, ¿dónde está mi pecado? ¿Dónde está mi iniquidad? ¿Dónde está mi rebelión? ¿Dónde está mi pecado que había cometido durante un año? Ya está. Todos los pueblos de Israel, uno de como 600,000 personas, 20 de arriba, ellos señalando, eso es lo que está llevando nuestros pecados. Por eso una persona que está preparando con soga y lleva hasta donde no vive más la gente, en el desierto, y luego suelta para caer donde se cae y para morir. Por eso, para Azazel, dice. En este año, también en estos siglos, entre los judíos, están teniendo una tradición, lo más grande del año, eso es, se llama Yom Kippur. Yom es día, Kippur, es decir que expiación. Significa que todos los israelitas hasta ahora están conmemorando el día 10 del mes séptimo, que está afligiendo, ayunando, esperando durante 10 días que quite todos nuestros pecados y rebeliones, iniquidades. Está conmemorando todos los israelitas hasta ahora está siguiendo. Únicamente los israelitas no pueden relacionar este cabrío vivo que está llevando sus pecados cada vez al año para morir, en donde
en el lugar donde no hay nadie para hacer. Esa cosa no está relacionando. ¿Para qué estaba practicando durante 1500 años más o menos? Entonces, vamos a leer San Mateo capítulo 3, el versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, Jesucristo al principio quería recibir el bautismo por medio de Juan el Bautista. Juan el Bautista imponía porque él pensaba que Jesucristo era justo, y también Juan el Bautista era como pecador. Él conocía muy bien. Pero Jesucristo, como le dijo: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. En esta palabra tiene significado y secreto. A través de representante de todos los hombres del mundo que nació en este mundo, porque Juan el Bautista era representante de nosotros, como igual que lo que está escrito en San Mateo capítulo 11. Nadie nació más mayor que Juan el Bautista entre los que nacieron de mujer. Mayor. Es como igual que sumo sacerdote Aarón. Aarón, cuando puso su mano, confesó todas las iniquidades de los hijos de Dios, rebeliones de los hijos de los israelitas, y también de todos los pecados de Israel. En aquel entonces podía poner sus pecados sobre la cabeza de cabrío vivo, y luego llevando al desierto donde no vive más gente, en aquel entonces suelta y mata. Significa que Jesucristo, para quitar el pecado del mundo, se necesitaba recibir la imposición de mano a través de Juan el Bautista. Recibiendo bautismo significa que recibiendo el pecado del mundo. Traspasó en aquel entonces. Ya veamos San Juan capítulo 1, el versículo 29, así dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es como igual que cuando sumo sacerdote pone su mano sobre la cabeza de cabrío vivo, ¿cómo podrán sentir entre los israelitas? Podían sentir que ya este cabrío vivo que está cargando, llevando nuestros pecados. Por eso ellos podían glorificar al Señor. Señor, gracias por haber perdonado todos nuestros pecados a través de este cabrío vivo que está quitando, llevando todos nuestros pecados. También nosotros, hay diferencia de tiempo que Jesucristo murió en la cruz, entrando en el lugar santísimo y muriendo, salpicando con su sangre sobre el propiciatorio del tabernáculo de reunión celestial, hizo la redención eterna. Jesucristo ya había cancelado, limpiado todo nuestro pecado, pero nosotros, si no creemos, todavía quedamos nuestro pecado en nuestros corazones. Por eso hasta ahora mucha gente están sintiendo como pecadores, porque todavía está
teniendo en su corazón sus pecados. Pero como dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice. Entonces, este pecado yo tenía, pero a través de representante de mí, Juan el Bautista puso su mano sobre la cabeza de Jesucristo, ya llevó. Un día yo entendí esta palabra a través de un predicador que me explicó el Evangelio. En el año 1990, el día 26 de mayo, explicaba, Jesucristo recibió bautismo, en aquel entonces traspasó el pecado del mundo. Por eso cuando Jesucristo quitó el pecado del mundo, incluye mis pecados, así me explicaba. Por la gracia de Dios yo entendí que hace más o menos 2000 años atrás, Jesucristo, llevando el pecado del mundo ya, es decir, que no tengo pecado, porque incluía todos mis pecados dentro del pecado del mundo. Y luego, pasando 3 años, Jesucristo fue crucificado. Al morir en la cruz, como decía últimamente, consumado es. ¿Qué es lo que terminó? La obra del Salvador. La misión del Salvador. Cancelación del pecado del mundo. Veamos Hebreos capítulo 9. El versículo 11 y 12, así dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Jesucristo fue establecido como sumo sacerdote, pero no para trabajar en el tabernáculo de reunión terrenal, sino que en el cielo, en el tabernáculo celestial. Y luego, como dice el versículo 12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ya, sumo sacerdote Aarón tenía derecho para limpiar el pecado de Israel que había cometido durante 1 año. ¿Creen o no creen? ¿Creen que el sumo sacerdote podía limpiar sus pecados de 1 año por la sangre de cabrío? Comparando de la sangre de nuestro Señor Jesucristo es incomparable, ¿no? Porque Jesucristo es hijo de Dios y también en su cuerpo tenía la vida eterna. Significa que la sangre la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo es totalmente diferente que la sangre de animal. Aunque por la sangre de cabrío podía limpiar el pecado de Israel de 1 año, ¿por qué no podía quitar todos nuestros pecados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo? Por eso dice que no de la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ya repitan conmigo todos: habiendo obtenido eterna redención. Pero nosotros tenemos que entender esta palabra, es muy importante, eterna redención. Es decir, que Dios estableció fiesta solemne de expiación para conmemorar la expiación grande, se llama la redención eterna, que iba a hacer a través de nuestro Señor Jesucristo, siendo como sumo sacerdote celestial, una sola vez para siempre. Hasta acá nosotros estamos hablando sobre fiesta solemne de expiación. Entonces, última fiesta que nosotros podemos decir, fiesta solemne de los tabernáculos. Esa es como conmemoración
de lo que había vivido en el desierto durante 40 años. Ellos, al llegar como 15 del mes séptimo hasta 21 del mes séptimo, siempre ellos vivían en la tienda, como haciendo por rama de palmeras. En aquel entonces ellos estaban recordando del tiempo pasado que Dios estaba dirigiendo por medio de columna de nube y columna de fuego. Ya nosotros somos como extranjeros que estamos buscando nuestro pueblo natal, el cual es el reino de Dios. Por eso nosotros también podemos conmemorar este día como fiesta solemne de los tabernáculos. Es decir, que mientras tanto que estamos viviendo en este mundo, no podrían vivir para siempre, sino que un día nosotros llegaremos a la casa de Dios para vivir con nuestro Señor Jesucristo. Ya últimamente nosotros podemos ver el video de fiesta solemne de los tabernáculos. Por favor. Las fiestas solemnes de Jehová. Fiesta de los tabernáculos. El día 15 en el mes séptimo. Y habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: A los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El octavo día tendréis santa convocación. Y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, a las que convocaréis santas reuniones, para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo. Además de los días de reposo de Jehová, de vuestros dones, de todos vuestros votos, y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis dar a Jehová. Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo, y el octavo día será también día de reposo. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos, y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo la haréis. En los tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos. Para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo Jehová vuestro Dios. Así habló Moisés a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes de Jehová. Levítico capítulo 23, versículos 33 al 44. Gracias. Durante 3 días nosotros hemos aprendido sobre fiesta solemne de Jehová, entre 7 fiestas. Entonces, estas fiestas solemnes de Jehová está ubicada la vida de nuestro Señor Jesucristo. A través de la sangre de Jesucristo nosotros fuimos perdonados de todos nuestros pecados, como lo que está escrito en Hebreos capítulo 10, el versículo 17, añade: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Y también a través de fiesta solemne de panes sin levadura, nosotros estamos recibiendo la palabra santa de Dios para vivir por la fe. También por medio de fiesta solemne de primicias, nosotros hemos reconocido de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. También un día nosotros seremos resucitados de la muerte. Vencimos la muerte y el pecado. También nosotros podemos conmemorar fiesta solemne de las semanas, es decir que descendió el Espíritu Santo del Señor a los justos que recibieron la salvación. Por eso hasta fin del mundo, hasta confines de la tierra,
nosotros seremos como testigo de nuestro Señor Jesucristo. También nosotros podemos conmemorar y esperar el día, fiesta solemne de trompeta, que un día Jesucristo nos llamará al cielo para que nosotros vivamos eternamente con nuestro Señor Jesucristo. También la fiesta solemne de expiación grande, no solamente una vez al año, sino que una vez al eterno, que Jesucristo hizo la redención eterna. Por eso nosotros podemos creer en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que nos justificó y santificó, también perfeccionó para siempre a los que fueron santificados una sola vez para siempre. Y también últimamente nosotros podemos conmemorar la fiesta solemne de los tabernáculos, es decir, que estamos viviendo en este terreno, pero no para vivir por nuestros deseos, sino para voluntad del Señor. Por eso, más el justo vivirá por la fe. Gracias por su atención de largamente en este día. Gracias por su atención. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque durante 3 días Dios nos bendijo para aprender la palabra de Dios, porque Dios había establecido 7 fiestas solemnes de Jehová para conocer a través de esta palabra acerca de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, la resurrección de Jesucristo, y también Dios nos da el Espíritu Santo del Señor. También un día Dios nos llamará para ser arrebatado. También un día nosotros iremos al reino de Dios. Por eso nosotros tenemos grande esperanza y gozo, alegría. Señor, bendiga a todos los que están participando en esta bendición, también para que todos los hermanos caminen juntamente con la voluntad del Señor. Utilice cada uno de los hermanos para que vivan por la voluntad del Señor. Gracias a todos. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias a todos. Escuela de Teología Buenas Nuevas, Chile. Ya se encuentra abierta la 5ª convocatoria para alumnos de la Escuela de Teología Buenas Nuevas, Chile. Nuestra enseñanza está dirigida a las personas que aman el Evangelio y quieren compartirlo, o para aquellos que no saben cómo se lleva a cabo la vida espiritual. No se busca solamente conocer los contornos sistemáticos de la Biblia, sino aprender la vida espiritual personal y el mundo de la fe en Dios. Los alumnos recibirán las clases 3 veces a la semana en formato audio MP3. La Escuela de Teología se encuentra entregando becas de estudio. Por ello, es posible tomar las clases de manera gratuita. Para ser un estudiante de la escuela, debe llenar el formulario de inscripción. Para mayor información, comuníquese con nosotros a los números que aparecen en pantalla. Los esperamos.